Bien, estimado, muy buenos días. Les presento un cordial saludo. Les agradezco mucho su asistencia hoy a César Augusto, a Bardiacid, a Diego y a Franklin, nuestro asistente de soporte técnico aquí de la universidad. Muy gentil. Quisiera saber, por favor, chicos, si ustedes me están escuchando, eh, digamos, con suficiente claridad. Ok, de acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, la tutoría de hoy la vamos a basar o a enfocar en un tema que tiene que ver con otras herramientas o otra herramienta para poder trabajar la estadística, y es básicamente lo que tiene que ver con la probabilidad, con el tema de probabilidad. Eh, Haciendo pues una breve retroalimentación, la tutoría presencial que trabajamos la semana pasada tenía que ver con las medidas numéricas. Como subclasificación teníamos las medidas de variabilidad, y las otras medidas que se trabajan tienen que ver con la localización. Entonces, en ese orden de ideas, para quienes de pronto no pudieron asistir a la tutoría presencial, se vio toda la temática o unos conceptos básicos de media, de moda, mediana, y nos enfocamos también en las medidas de variabilidad que tenía que ver con la varianza y la desviación estándar, o las medidas de localización, disculpen. Entonces, hicimos algunos ejercicios que obviamente ustedes quienes no pudieron asistir a la tutoría, los pueden retroalimentar. Están en el libro guía de Estadística para la Administración y Economía. Y hoy pues ya prácticamente dejamos terminado ese tema. Bien, entonces, obviamente arrancando con el tema de la introducción a la probabilidad, pues la probabilidad es, si yo lo pongo dentro de una gramática, la probabilidad es lo mismo que estar hablando de la posibilidad de que algo ocurra o algo no ocurra, ¿verdad? Y entonces, en un sentido ya más semántico, nosotros estamos constantemente haciendo o tomando decisiones en virtud de la probabilidad, ¿no? De la probabilidad o de la posibilidad de que algún evento, alguna situación ocurra. Y estas posibilidades o probabilidades pues son determinadas en últimas por diferentes criterios o variables o características que cada persona, o que si lo llevamos a un plano más empresarial, toma de acuerdo pues a sus conveniencias o a factores a veces subjetivos de su parecer, o, se los debo decir, muy pocas veces bajo criterios meramente objetivos y análisis mucho más estrictos o más profundos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, pues aparecen preguntas tan sencillas como que están ahí en nuestro diario vivir, y entonces las estoy poniendo más a un plano de tipo empresarial. Entonces, empieza uno diciendo, bueno, si yo fuese una empresa o una organización que trabaja, obviamente, un tema de ventas, eh, qué posibilidades hay de que disminuyan las ventas si aumentamos los precios? ¿Verdad? Entonces, digamos que es una situación que se puede presentar particularmente en alguna empresa donde por X o Y circunstancias la empresa toma la decisión de aumentar algunos precios. Vayamos a un ejemplo claro, y permítanme hacer acá un pequeño paréntesis, pero de una suma y gran importancia, porque me acabé de acordar de algo que también lo voy a tomar como ejemplo, y es que, digamos, por decisión o, digamos, por recomendación de la Rectoría de la Universidad Industrial de Santander, a todos los docentes
de cátedra presencial y virtual, nos han pedido que orientemos a nuestros estudiantes, aunque pues sobra decir que trabajamos desde lo virtual acá, pero es transmitirles a ustedes que nosotros como universidad tenemos unos protocolos ya muy bien marcados, muy bien fundamentados respecto del manejo, promoción y prevención del COVID-16 o comúnmente llamado, de COVID-19, perdón, disculpen en qué estoy pensando, o comúnmente llamado coronavirus, ¿verdad? Entonces es para que sepan, digamos que nosotros acá dentro de la universidad aplicamos ya unos protocolos, igual creo que a sus correos les debe estar llegando alguna información respecto de ello, entonces protocolos como la cancelación de distintos eventos masivos, la cancelación del tema de transferencias académicas o estudiantiles hacia otros países o la llegada de otros estudiantes de otros países, digamos, otros tipos de actividades que tengan que ver con aglomeración desde lo deportivo, desde lo cultural. Entonces, la mayor decisión es que pues se han cancelado o aplazado los grados académicos que se tenían dispuestos ahora para marzo y abril. Entonces, ahora se hará por temas de secretaría académica, la entrega de esos diplomas y pues obviamente las recomendaciones más básicas y más notorias respecto de un lavado constante de manos, el tema de, pues digamos, es muy malo decirlo, pero pues ante estas situaciones de prevención, pues no tanto el acercamiento social, el tema de los saludos, un lavado constante de las manos, el tema de no pasarse tanto las manos por la cara, por la nariz, por la boca, ¿verdad? Entonces, y en lo posible, pues no asistir a sitios donde haya pues bastantes aglomeraciones. Mientras, pues obviamente pasa esta emergencia o esta situación de emergencia que estamos viviendo. Realmente es como eso. Bien, volviendo acá a nuestro tema, entonces, pues digo que dentro de estas posibilidades, pues está dando una temática perdónenme el término, favorable para que podamos hablar de posibilidades o probabilidades. Y es, por ejemplo, lo que se está dando hoy día con el uso, con la venta o comercialización de los tapabocas. Entonces, eso es, digamos, para traer a colación un ejemplo de lo que estamos acá hablando, pues hay empresas que en este momento eh, digamos, tienen algunos productos o servicios que obviamente se le van a ver altamente repercutidos de manera negativa, porque pues ya el tema del movimiento del mercado se va a bajar, se va a aislar muchísimo por este tema de las restricciones que se han implementado. Entonces, si usted se fija, por ejemplo, las medidas que han tomado a niveles de conciertos, las medidas que han tomado a niveles de todas estas actividades culturales, entonces obviamente estos empresarios, estas personas que están encargadas de la organización y gestión de todos estos eventos, pues se van a ver altamente afectadas respecto pues de sus ventas, respecto de todo lo que tenían trabajado, y entonces pues ellos juegan, digamos que con las posibilidades o probabilidades de que, bueno, ¿qué pasará si este tema de esta pandemia, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, continúa? ¿Qué pasará con mis ventas? ¿Qué posibilidades hay de que obviamente se disminuyan las ventas? ¿Qué posibilidades hay de ciertas cosas? Entonces constantemente están jugando con ello. Pero a su vez hay otras empresas que no sé si suena oportuno decirlo, se están favoreciendo en el buen sentido de la palabra en el manejo de mercado de esta situación. Y pues obviamente si se llegasen a hacer en este momento preguntas como, bueno, y si yo le aumento los precios a un tapabocas, ¿será que se me disminuyen las ventas? Pues efectivamente no se van a disminuir. Claro está, claro está que aunque estamos en un tema de una economía de libre mercado, eh, digamos, acuérdense que están hablando del tema de la manipulación del precio y de excesivos precios, pero pues obviamente sobre eso no vamos a hablar, sino que simplemente miremoslo desde el grado de la probabilidad o posibilidad de que ellos, pues, digamos, a manera de que le suben el precio, pues el consumo de todas maneras va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a las empresas que trabajan en la producción o fabricación de jabones, del gel antibacterial, entonces esas empresas, digamos, están jugando hoy día con el tema de posibilidades o probabilidades.
Por eso, conectando a lo que inicialmente decía, es bastante propicio que esas empresas a veces jueguen más sus decisiones sobre un plano meramente subjetivo, ¿sí? O a veces, en ese sentido, también pueden tomar estas decisiones respecto de una situación muy clara que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, sobre eso básicamente es que juegan ellos. Bien, entonces también hay preguntas como, bueno, ¿qué posibilidad hay de que un método nuevo de ensamblado aumente la productividad? Entonces, esa pregunta, pues generalmente se la hacen quienes están trabajando en las áreas industriales o en las áreas de producción y están haciendo estudios de desarrollo de sus procesos, estudios de desarrollo o estudios de mejora de procesos industriales. Entonces, probablemente se estarán preguntando, bueno, ¿y si hacemos aquí alguna nueva medición? Si a ciertas máquinas le hacemos una adaptación que permita probablemente aumentar la producción, que permita disminuir los tiempos de producción, ¿será que ese nuevo o ese método nuevo o esa nueva máquina pues que compramos eh, sí aumentará la productividad, o sea, sí aumentará la eficiencia interna acá en nuestros procesos, ¿verdad? Y respecto, obviamente, disminuirá los costos. Entonces, pues alguien puede decir sí, sí, en efecto sí la hemos aumentado, no la hemos aumentado porque esa máquina no es compatible con nuestro proceso de producción, porque esa máquina obedece a un tema de capacitación y es una máquina importada y entonces la persona que viene a hacer la capacitación se demora mucho en llegar y bueno, en fin, cualquier tipo de situaciones pueden ocurrir para que usted empiece a hablar de qué posibilidades hay de que ese nuevo método de ensamblado aumente o disminuya la productividad. También podemos decir, bueno, ¿y cuáles son las posibilidades o la probabilidad de que el producto se tenga listo a tiempo? Ahí juegan otras variables, pues que ya más o menos todos conocemos. ¿Y qué oportunidad existe o qué sí, qué probabilidad existe de que una invención, un nuevo invento, de que un nuevo lanzamiento pues del producto, de un producto al mercado, en efecto, pues sea rentable, ¿sí? En efecto, se tenga una buena venta, se tenga una buena receptividad respecto de ese producto. Entonces las empresas están constantemente jugando a eso. Pero si nos vamos también a un plano de muy de nosotros, de nuestra cotidianidad, nosotros constantemente estamos jugando a posibilidades o a probabilidades. Entonces, para quienes hoy vivimos en la ciudad de Bucaramanga y en su área metropolitana, que creo que en su mayoría somos todos, eh, sobra decir que esta mañana ha sido una mañana muy bonita, ha sido una mañana fresquita, fríita, ¿verdad? Bienvenidos quienes están allá muy chévere en su casa mirando la tutoría, si son estos cuatro caballeros que tengo, bueno, y también tengo por acá a Adriana, ¿correcto? Entonces a quien saludo. Entonces usted allá muy tomándose su tinto y yo aquí metido en una aula, en un ambiente, dando su tutoría. Entonces podría decir, bueno, ¿cuál es la posibilidad o probabilidad de que hoy el día, digamos en términos de clima, esté soleado, que haya un día con mucho calor, que haya un día, digamos, con altas temperaturas? Pues uno podría decir que la probabilidad o la posibilidad de que ese fenómeno ocurra, pues es muy baja porque pues tengamos en cuenta que el día de anoche llovió toda la noche, bueno, desde más o menos la madrugada, no sé, y es pues bastante obvio que hoy tenemos un clima bastante opaco, bastante oscuro, con bastante neblina. Entonces digamos que si yo hablara de posibilidades o probabilidades, podría decir, entre comillas, que hoy va a estar así todo el día. Pero lo que yo no sé, en efecto, es si realmente eso puede ocurrir o no puede ocurrir. Puede, por ejemplo, que usted diga, no, hoy va a ser todo el día súper opaco. Entonces, si yo tengo una moto, me voy a llevar pues la vestimenta, toda la indumentaria, porque va a llover hoy. Entonces salgo desde mi casa bien protegido y entonces resulta que voy a trabajar por allá a pie de cuesta y entonces ya en pie de cuesta tal vez sobre la mañana ya empezó a hacer un calor terrible, ¿sí? O al contrario, entonces la señora ama de casa probablemente o quien esté allá en su hogar dirá, bueno, entonces hoy el tema de ropa vamos a cancelarlo, vamos a dejar un poco
el lavado de esa ropa porque está haciendo un día muy difícil, muy duro, y entonces pues resulta que probablemente más adelante haga calor. Con estos ejemplos tan sencillos, ¿qué quiero decirles? Que nosotros constantemente estamos jugando a las probabilidades o a las posibilidades, pero también, o a su vez, la pregunta es, bueno, ¿y qué juicios críticos o bajo qué criterios o variables tomamos decisiones eh, con esas probabilidades? Porque realmente nosotros nos volvemos demasiado subjetivos, y vean ustedes que así como nosotros somos demasiado subjetivos, eh, en ese sentido, las empresas, déjenme decirles con toda seguridad y dentro de mis ejercicios de consultoría, les doy la plena seguridad de que muchas empresas, y estoy hablando bueno, de muchas zonas, aún toman decisiones basadas en unas probabilidades o en unas posibilidades demasiado subjetivas, bajo unos criterios demasiado subjetivos. Y yo tal vez lo he dicho durante algunas tutorías, durante tutoría presencial, yo avalo mucho a esas personas que por su experiencia, que por su trabajo continuo que han tenido en muchas organizaciones, donde más ha sido el dueño de la empresa, el hijo del dueño de la empresa, aquellos operarios o trabajadores que toda la vida nacieron con la empresa, o la empresa más bien, eh, nació, digamos, con ellos. Entonces, en ese sentido, son personas que han tenido muchísimo bagaje en esos procesos, ¿verdad? Entonces son personas que aún toman decisiones bajo esas probabilidades o esas posibilidades subjetivas porque han conocido su mercado, pero no nos digamos mentiras, hoy día nuestras decisiones o nuestros mercados, nuestros clientes, digamos, ya tienen otro tipo de variables para poder tomar decisiones respecto de lo que compran. Entonces, en ese orden de ideas, aquellas personas que hoy día todavía vienen tomando ese tipo de decisiones tienen una altísima probabilidad de que esas decisiones pues no sean del todo satisfactorias, del todo bien tomadas, ¿verdad? Porque pues todo esto que he hablado. Nos dice acá nuestro amigo César, Bucaramanga, lo más seguro es que a las 11 esté haciendo sol. Sí, sí, realmente eso suele pasar, sí, eso suele pasar, pero como lo argumenta César y lo estamos acá complementando, lo más seguro, o sea, estamos partiendo de supuestos, ¿correcto? Entonces, en últimas, el interés respecto de esta tutoría, que de por sí va a ser pues muy elemental, muy corta, es hablarles de que en últimas la probabilidad, y es lo que vamos a tratar de sentar hoy un poco, es esa medida numérica de que ocurra un evento. Entonces yo lo que tengo que hacer es empezar a mirar que, si bien es cierto todas esas anteriores preguntas y de nuestra cotidianidad, la mayor manera o la mejor manera, si se puede decir, de yo poder saber si en efecto ese evento, esa situación va a ocurrir, es que yo le ponga una medida numérica, le ponga un cuánto, le ponga qué posibilidad hay de esto y qué posibilidad hay de que ocurra esta otra situación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues teóricamente se habla de que la probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento. Entonces, si yo me voy a decir, no, es que hoy existe la probabilidad hoy hay la probabilidad de que eh, llueva o que esté opaco el clima, bueno, ¿qué tanta probabilidad? Entonces, si César me dice, no, en Bucaramanga lo más seguro es que a las 11 de la mañana esté haciendo sol, entonces uno dice, bueno, César, dígame qué tanta probabilidad hay de eso, o sea, si yo nos pusiéramos aquí en un debate, le digo, bueno, César, hábleme con números, dígame qué tanta probabilidad hay de eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si estuviéramos en un comité de ventas, si estuviéramos en un comité de alguna situación que la cual nos afecte el tema del clima hoy en Bucaramanga, entonces yo le diría a César y a quienes estamos en ese comité de ventas, bueno, sí, yo necesito que ustedes me digan, es que jefe, es que profesor, hoy va a ser un solazo tremendo por la tarde. Yo le digo, sí, ¿con qué probabilidad? ¿Bajo qué supuestos está o bajo qué criterios está usted hablando de, de esa situación? ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas, de lo que se trata, básicamente es que si se llegasen a dar esos ejemplos, deben existir, digamos, situaciones o deben existir pronósticos o deben existir
digamos, datos antecedentes que a mí en efecto me puedan validar que esa situación va a ocurrir. Entonces, en ese sentido, César me pudiera decir, entonces César saca una métrica del IDEAM, voy a decir cosas ahí nebulosas, entonces me dice, sí, profesor, resulta que los últimos fines de semana, todos los sábados, mire, estas han sido las temperaturas. En la ciudad de Bucaramanga en la mañana siempre ha estado opaco, pero más o menos sobre el mediodía respecto de esta métrica, respecto de esta estadística que tengo yo del IDEAM, siempre hemos estado así por ese nivel de temperaturas. Entonces César argumenta con mucho criterio, con mucha veracidad, que la temperatura a partir del mediodía en la ciudad de Bucaramanga va a ser tal. Entonces él me puede decir con mucha veracidad, yo tengo hay una probabilidad del 80, del 90% que ese fenómeno vaya a ocurrir, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, como, y le agradezco de todas maneras a mi amigo César y a Edward, digámoslo así, por esos aportes que me están haciendo ahí, y es básicamente para eso. Vea que estos ejercicios tan sencillos nos sirven para empezar a pensar, oiga, sí, cómo de verdad, qué criterios tengo para poder decir con cierta sensatez, si se permite el término, que ese efecto vaya a ocurrir. Muy bien. Entonces, otras terminologías, otros conceptos dicen que también la probabilidad es una medida del grado de incertidumbre asociado con cada uno de los eventos previamente enunciados. Entonces, vuelvo a la situación que ya habíamos hablado. Entonces, y como lo profesa aquí mi amigo César y Edward Yesid, yo tengo que tener una métrica o unos antecedentes históricos de qué es lo que ha pasado para, si bien es cierto, también decirles que ese tema de los antecedentes, si bien es cierto, es una medida que yo puedo tomar como referencial, no es en exactitud, digamos, la solución al evento que va a pasar en adelante, ¿sí? Porque estamos jugando con una probabilidad, o sea, aquí estamos hablando de incertidumbres, no estamos hablando de certezas. Es bastante, la pregunta es, profesor, ¿y habrá momentos o habrá procesos o habrá fenómenos que yo sí pueda atinar con mucha certeza? Pues la respuesta aquí sería sí, sí, porque hay empresas, como para irme a un plano más de procesos de negociaciones, de procesos de, bueno, de situaciones que se pueden llevar en las organizaciones, donde usted tiene unos antecedentes muy marcados, por ejemplo, de ventas, por ejemplo, de temporadas, ¿sí? Por ejemplo, de negociaciones que usted ya ha venido haciendo con un cliente, con un proveedor, y su certeza, digamos, es bastante arraigada porque usted tiene unos criterios, por ejemplo, si yo sé que mi proveedor se demora 3 días en entregarme la mercancía, entonces, y esos 3 días son soportados bajo un contrato de suministros, son soportados bajo unas variables, digamos, una estructura muy bien definida de la negociación, yo podría decir con un altísimo grado de certeza que ese tiempo de entrega pues se va a llevar a cabo. Entonces, esa, digamos, como sería una situación de...
Hola, 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 hola. No, pues. No. Y no tiene, se me ha asignado Ya. Ah, bueno, ya. Yo ya sí. Gracias, Andrés. Ok, muchas gracias. Qué pena, no sé. Aquí estábamos trabajando muy bien, muy juiciosos y al parecer ocurrió aquí un daño, un tema de configuración, un tema aquí como del equipo. Se apagó de un momento a otro y pues ya verán que para reconectar fue bastante difícil, pero bueno, continuemos muchachos, disculpen ahí. Bueno, entonces estábamos hablando respecto de este tema de las probabilidades, entonces si yo, dice ahí también la teoría que si cuento con unas probabilidades, tengo la capacidad de determinar la posibilidad de ocurrencia de cada evento. Obviamente este tema de probabilidades es un tema que constantemente está cambiando, ¿sí? Entonces la posibilidad de que yo tengo que ocurra o probabilidad de que ocurra un fenómeno, hoy, la siguiente semana puede cambiar esa probabilidad, la probabilidad de que la empresa tenga un alto porcentaje de ventas este fin de semana puede cambiar, ¿verdad? Bien sea de manera negativa o de manera positiva. Entonces pueden aumentar un tema de casos, puede suscitar, por ejemplo, mire lo que estamos viviendo ahora con el tema del dólar, con el cambio del dólar, con el tema del bajonazo del tema del petróleo. Entonces, hoy día esas empresas que se dedican o que se soportan bajo esos temas de petróleo, de valor del dólar, pues están constantemente jugando a las probabilidades. Y cuando hablo de jugando es no a manera de al azar ni nada de eso, sino que obviamente tienen métodos mucho más estandarizados para poder analizar sus probabilidades, pero todo parte de esto, de colocarle básicamente datos cuantitativos a una probabilidad o colocarle números. Bien, entonces, dentro de lo que se conoce bastante, me imagino por ustedes, pues la probabilidad se enfoca básicamente en lo que tiene que ver con experimentos, reglas de conteo y asignaciones de probabilidades. En ese sentido, empecemos a hablar básicamente de que las probabilidades también se trabajan a tema de experimento. Entonces, el experimento es un proceso que genera resultados definidos. Y obviamente lo que hace en sí validar un experimento, que un experimento cobre realmente peso, es que yo a medida que voy repitiendo, voy iterando esos experimentos, puedo llegar como a una medida estándar, hablando de estándares, como a una medida que me refleje la sumatoria o que me refleje como la, sí, la sumatoria de todos esos experimentos y sus respectivas probabilidades, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, como dice ahí, que en cada una de las repeticiones de ese experimento habrá uno y solo uno de los posibles resultados experimentales. Entonces, como lo reza la diapositiva, experimentos tan básicos como lanzar una moneda, ¿verdad? Entonces, hemos jugado cara y sello, cara y cruz. Entonces, en ese sentido, pues tengo dos resultados experimentales, o que caiga cara o que caiga sello, o cruz, como lo llaman en otros lados, ¿verdad? Digámoslo así, ¿qué experimentos también se puede hacer? Entonces, una empresa puede tomar, como lo mencionábamos en la tutoría pasada, un experimento de tomar X número de piezas o X número de artículos para ser inspeccionadas en una prueba ahí por muestreo de calidad, y existe un resultado experimental, y es que bajo esa muestra una X cantidad de productos salgan con defectos o sin defectos, o en últimas podemos decir que toda la muestra salió con defectos o sin defectos, o una proporción muestral, bueno, como ya lo veíamos. Bien, otros experimentos es obviamente que se hace una llamada para realizar una venta. Entonces, ese resultado experimental es que compra o no, o que hay compra o que no hay compra. O bueno, en este caso hay venta por parte de ese proveedor de ese servicio o de esa venta, o no la hay. Veamos que experimentos tan sencillos como lanzar un dado, tienes 6 resultados experimentales, entonces que se caiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, o jugar, obviamente, a un partido de fútbol, está la probabilidad o el resultado más bien, es ganar, perder o empatar, ¿sí? Ahí hay que ver, como para romper ahí el hielo, que en ese sentido de jugar un partido de fútbol está en el hecho de que puede tener resultados experimentales como ganar, perder y empatar o empatar, pero también depende mucho del equipo de fútbol, ¿no? O sea, quienes aún profesan su idolatría, quienes aún creen que el estimado Atlético Bucaramanga es un equipo con alto potencial futbolístico, entonces están nebulosamente pensando que existe una alta probabilidad de que su querido Atlético Bucaramanga gane, digamos, muchos partidos, que pierda pocos y que empate algunos, ¿verdad? Eso es pues a manera ahí como medio jocosa, no se lo tomen tan en serio, porque es un ejemplo, pero digamos, eso en sí depende mucho, y ya hablando de un plano más para lo que tiene que ver con el tema de apuestas. Hoy día las casas de apuestas y quienes de verdad les gusta ese tema de, por ejemplo, invertir un dinero en ese tema de las apuestas y el tema de todo el día de ese apuestas en líneas, Betplay, Rushbet, bueno, todas esas casas que hoy día trabajan ese negocio, quienes son, digamos, allegados a participar de ese tipo de juegos o de ese tipo de acciones, pues son muy dados a hablar de probabilidades. Si usted se mete en una plataforma de esas, constantemente están hablando de probabilidades o de porcentajes, o le dan a uno como unos datos para saber ese equipo qué probabilidades tiene de ganar esta fecha, qué probabilidades de perder o qué probabilidades de empatar. Y en últimas entendamos que, ya que me metí con ese ejemplo, esa probabilidad o esos números o esos datos probablemente vienen de cómo, digámoslo así, se ha comportado, digamos, ese equipo futbolísticamente hablando durante fechas anteriores, ¿verdad? Obviamente eso no quiere garantizar, estimados estudiantes, que si ese equipo ha venido perdiendo, ¿sí? O empatando algunos partidos, y entonces en ese sentido no, la probabilidad de que también pierda en esta fecha es bastante alta. Eso no quiere decir que eso sea con absoluta certeza. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esta es la fecha donde de pronto hay un clásico, es contra el rival de patio, contra el que siempre han tenido, digamos, como su roce en el buen sentido de la palabra, entonces el equipo decide salir con toda este fin de semana y entonces gana ese partido, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que estamos jugando. Y si ustedes lo miran, pues hay muchísimos escenarios para trabajar, ¿verdad? Entonces, sobre esa situación. Bien,
Entonces, ya que hablamos de espacio, de experimentos, ¿sí? Que es digamos, nuevamente lo digo, es un proceso que genera resultados definidos o resultados experimentales. Hablemos pues en teoría que también está lo que se llama el espacio muestral, y el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados experimentales. Entonces, como lo dice ahí la diapositiva, pues cuál es el espacio muestral del experimento de lanzar un dado. Entonces tenemos un espacio muestral con 6 resultados experimentales. Si el experimento está en lanzar el dado, en lanzar una moneda, entonces los resultados experimentales o el espacio muestral será 2 definido por un resultado que es cara, otro resultado es cruz. Diferente es si yo ya lanzo esa moneda una cantidad de veces, entonces el espacio muestral será, digamos, mucho más abierto. Digamos, si yo lanzo la moneda de cara, bueno, la moneda, y la lanzo 2 veces, pues los resultados o el espacio muestral será mucho más alto, ¿verdad? Entonces es que la probabilidad ahí juega de que, por ejemplo, el resultado experimental es que en el primer intento caiga cara, pero también puede caer cruz, ¿verdad? Y en el segundo intento, pues también puede caer cara o caer cruz. O sea, estamos hablando de 4 resultados experimentales. ¿De acuerdo? Bien. A un resultado, digamos, experimental también se le llama punto muestral para identificarlo pues como un espacio un elemento del espacio muestral, pero pues sobre eso pues lo vamos a dejar ahí. Bien, ¿qué quiero que nos enfoquemos hoy? Que hay pues maneras muy básicas de asignar una probabilidad, ¿verdad? Maneras muy básicas, muy elementales de asignar probabilidades. Entonces, en ese orden de ideas, está el famoso método clásico, el método de la frecuencia relativa, que tiene mucho que ver con la distribución de frecuencia. O sea, la manera como se trabaja ese método es exactamente igual, o casi que igual, digámoslo así, a como trabajamos en ese tiempo distribuciones de frecuencia relativa de la anterior temática o del anterior producto. Y hay un método, digamos, que se llama el subjetivo, que ese ya es como de acuerdo a su criterio personal. Bien, entonces miremos el método clásico, que es el método pues más es apropiado cuando todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad. Entonces, si yo estoy hablando de que si existen n resultados experimentales, la probabilidad asignada a cada resultado experimental es 1 sobre n, o 1 dividido en n. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo el experimento del lanzamiento de una moneda, tiene 2 resultados experimentales, cara o sello, y obviamente estos dos tienen la misma probabilidad. Luego estoy hablando de que la probabilidad de que caiga cara o sello será del 50%. O sea, es 1 sobre 2, porque tengo 2 o n resultados experimentales, que es igual a 2. Entonces, en ese orden de ideas, pues tendré, digamos, esos resultados, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo me pudieran dar, por favor, si son tan amables, o de los 3 o 4 ejemplos que acabamos de hablar en unas diapositivas? Y aquí, pues, para hacer, digamos, como muy participativa la clase, pues le abro a Diego, a César, a Edward, bueno, a todos les voy a abrir acá sus micrófonos para que, por favor, ustedes son tan amables, a manera de participación, eh, tengamos mucho cuidado ahí como con el tema del audio, me puedan dar o me puedan decir qué otro ejemplo me podrían dar de un método clásico respecto de la asignación de probabilidades. Entonces, no sé, veo por aquí a Diego, a César, a cualquiera de los dos. Si quieren, agradezco, César, su participación, por favor. Bueno, ya se desconectó. Agradezco a Diego, que está por acá, su participación, un ejemplo que nos pueda dar. Chicos, por favor. Pero buenos días. Sí, buenos días. ¿Estoy hablando con Diego o con César? Hello. Sí. César, ¿quién está ahí? Hola, ¿me ¿César escuchan? o Diego?
¿Quién está ahí? ¿César, Diego? Chicos. Hola, ¿me César, escuchan? sí, César, ¿lo escuchamos? César, ¿le escuchamos? ¿Ustedes me escuchan? Dios santo. César, ¿usted me escucha? Ok. Ok, César. Debe ser algún tema de configuración allá de tu sonido, porque nosotros sí te escuchamos. Bueno, en pocas palabras, por acá tengo también a Diego. Bueno, vamos entonces a continuar. La idea, chicos, es que por favor estemos más o menos controlando el tema de nuestro audio, porque pues ya como saben en distintas tutorías me gusta hacer el tema de participaciones, digamos como para cambiar un poco a manera aquí remota de estar contestando por chat. También me gusta hacerlo por participación ahí del audio, entonces sería pues muy bueno poder también que ustedes cuenten con su audio pues muy bien registrado. Bueno, entonces vamos a dar continuidad en aras pues de que el tiempo es bastante corto. Entonces, otro ejemplo que pudiéramos hablar de método clásico, estimados, un ejemplo me dice mi amigo Juan Sebastián, la pirinola. Entonces, digamos que no sé si Juan Sebastián de manera muy rápida me pueda explicar o nos pueda explicar aquí por audio eh, por qué la pirinola. O Juan Sebastián, bueno, ya que está escribiendo ahí, entonces mi amigo Juan Sebastián, mientras escribe, yo voy dando pues otros ejemplos, como por, digamos, el tema obviamente, de lanzar un dado. Lanzar un dado tiene 6 resultados experimentales o tiene un espacio muestral de 6 resultados experimentales, que es que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y entonces en ese orden de ideas yo lo que hago es dividir 1 sobre 6, ¿verdad? Porque todos tienen la misma probabilidad de que caigan, todos los numeritos de que caigan. Entonces estoy hablando de que la asignación de probabilidades, como acuérdense que la probabilidad es la asignación numérica de la probabilidad de que pase un evento, o la medición numérica de la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces puedo decir que la probabilidad de que un determinado número caiga cuando yo lanzo un dado es del 16.6%, ¿sí? Que en la sumatoria obviamente daría el 100%. Bueno, ok. Entonces, mi estimado Juan Sebastián dice que le un ejemplo de la pirinola. Podría ser, me imagino yo, no sé cuántos lados traen esas pirinolas, pero obviamente digamos que traen que cuatro o cinco lados, no recuerdo exactamente, perdónenme. Eh, bueno, me pregunta aquí Franklin que si ya escucho a César, pues ya bloqueé todos los sonidos, el sonido, sacar una de la baraja, bueno, que sí, ya, ok. En ese sentido, lo que estaba hablando era que el tema de la pirinola, no sé cuántos lados tenga, imagino que 4 o 5, perdonen si no lo tengo muy presente, pero obviamente todos esos laditos y lo que dice, que toma uno, toma dos, no sé qué, todos ponen, es exactamente también un ejemplo. Entonces, si tiene 5 lados esa pirinola, si tiene 5 posibles respuestas, el hecho de que yo gire la pirinola, todas las respuestas pueden caer. Entonces, digamos, si fuera 1 sobre 5, la probabilidad sería del 20% que cada una de esas situaciones. Mi amigo César habla del ejemplo más común, muy bien, amigo César, del tema de sacar una en la baraja, ¿sí? Entonces, en ese sentido, entonces, la baraja tiene un cierto número de cartas, entonces en esa situación yo empiezo a jugar con que la probabilidad de que caiga una o salga el as de una baraja de cartas, entonces será el número de cartas, ¿sí? Que tenga esa baraja
lo divido obviamente el 1 sobre el número de cartas y ahí me da la posibilidad. La pregunta es, ¿cuántas cartas tiene una baraja, estimado César? Ustedes que son muy juiciosos con temas de sus cartas, ¿correcto? Entonces yo digo que si la probabilidad de que salga un as de la baraja, entonces sería, en ese sentido, cuando yo estoy trabajando, si llegase a caer, pues un as, digamos que ahí vamos a hablar de un solo as, ¿sí? Entonces, en ese sentido sería del 2.08 o 2.09, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, para poderla trabajar sobre un as. ¿Bien? Entonces, bueno, continuamos. ¿Correcto? Entonces, digamos, en ese sentido, hay muchos ejemplos clásicos. Entonces, está el popular ejemplo, otra vez de lo que hablábamos de las apuestas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya un resultado hoy de ese partido de fútbol? Entonces, hay 3 resultados, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad de 1 sobre 3, o sea, del 33%, de que un equipo de fútbol gane o un equipo de fútbol empate o un equipo de fútbol pierda, ¿verdad? Eso es desde el método clásico. O sea, aquí todavía no juega el tema de mirar los antecedentes, no juega el tema de mirar el comportamiento anterior de ese experimento, de ese suceso, sino partamos de básicamente hablar de que todos tienen la misma probabilidad, todos tienen la misma posibilidad. Digamos que todos están en igualdad de condiciones de poder hacerlo, ¿sí? Sin mirar otras situaciones. Por ejemplo, si me voy al plano del deporte, entonces sin mirar si es que el equipo juega de local, tiene más probabilidades que el que tiene de visitante, o sea, digamos, sin mirar aún esa situación, ¿verdad? Hablando como de método así muy clásico. Lo que menciona nuestro estimado César de que la baraja tiene 4 ases, en ese orden de ideas para asignar probabilidades, bueno, ahí ya hay que hacer otras digamos, acciones un poco más avanzadas, que pues a este caso la tutoría no vendrían para poder identificar esa asignación de probabilidades, porque recordemos que acá se trata de, digamos, de 1 sobre ese número de posibilidades, pero para el tema ya de cuando salen 4, digamos, haces, digamos, hay otras medidas que se trabajan de pronto más adelante, de probabilidades condicionales y todo eso. O sea, ahí le tengo que poner como una condición. Bien, este método de la frecuencia relativa es un método que se utiliza muchísimo cuando existen datos para estimar la proporción de veces que se presentarán los resultados si el experimento se repite muchas veces. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo sacar o puedo asignar una probabilidad trabajando muchísimos experimentos, que yo puedo trabajando muchos resultados experimentales o dando como resultado, o más bien dando resultados experimentales cuando ese experimento se repite muchas veces, cuando esa situación se da muchas veces, lo que yo ya hago es colocarle algo que se llama una frecuencia relativa, hallar qué número de veces o cuántas veces se repite ese resultado experimental, ¿verdad? Y en ese orden de ideas puedo sacar una frecuencia relativa y de ahí me salen los porcentajes para asignar probabilidades. Me voy al ejemplo del dado. Si yo lanzo un dado una sola vez, digamos, no tendría que hacer ninguna frecuencia relativa para poder decir que el resultado puede ser 1 sobre 6. Pero si yo digo, no, voy a hacer un experimento, o voy a hacer voy a hacer un experimento de lanzar ese dado 20 veces, entonces yo ya lo que podré decir es, de esas 20 veces, voy a decir que calcularé cuántas veces me salió el 1, cuántas veces me salió el 2, cuántas veces me salió 3, cuántas 4, cuántas 5 o cuántas 6. Es decir, aquí ya no estamos hablando de método clásico, porque si bien es cierto, partimos de la base de que cualquier numerito tiene la posibilidad de salir, cualquier número de ese dado,
aquí lo que vamos a ver es que ese experimento se está repitiendo muchas veces y yo necesito saber cuál es la probabilidad de que caiga un determinado resultado experimental un número de veces. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay ejemplos como el que, digamos, se trabaja aquí. Ahorita les voy a compartir pantalla y sobre eso es que nos vamos a enfocar estos últimos minutos o estos minutos. Y es, digamos, la situación de que, cuál es la factibilidad de horario de apertura de un establecimiento comercial, ¿verdad? Entonces, digamos que yo puedo trabajar, decir, bueno, yo quiero ver cuál es la factibilidad en ese sentido de abrir un establecimiento comercial a determinada hora y empiezo a hacer entonces un resultado, empiezo a hacer un experimento para decir, bueno, si yo abro o si vengo comúnmente abriendo ese establecimiento comercial a una determinada hora, yo quisiera saber en un determinado momento cuál es la probabilidad de que ese establecimiento ya lo abra una hora más adelante o una hora o con una hora de anterioridad. Si yo ese establecimiento lo venía abriendo comúnmente a las 8 de la mañana, quisiera saber qué pasaría si yo lo abro a las 7 de la mañana respecto de la afluencia de personas a ese establecimiento, ¿verdad? Entonces, perfectamente podría hacer un ejercicio de estos de frecuencia relativa. Digamos que ahí sería más un estudio cualitativo, un estudio de observación. Por ejemplo, podría decir que podría pararme frente a ese establecimiento comercial y empezar a hacer un estudio todos los días o un análisis todos los días, a ver si ese establecimiento comercial a las 8 de la mañana, cuántas personas más o menos empiezan a llegar o cuántas personas están esperando, digámoslo ahí, a la entrada para ingresar a mi establecimiento comercial. Y entonces lo que yo empiezo es a tomar datos, empiezo a decir, bueno, entonces a las 8 de la mañana, el primer día que estuve aquí parado, no llegó nadie. El siguiente día llegaron 2 personas, al siguiente día estaban esperando 3 personas, lo cual le va dando a usted una medida para saber si usted puede adelantar o puede con anterioridad abrir ese establecimiento, ¿verdad? Entonces, palabras más, palabras menos, digamos que ahí dentro de la diapositiva lo que se nos presenta es que en un determinado, digamos, si yo fuera en ese sentido, cogiera un número de días, por ejemplo, de 20 días, y en esos 20 días dijera, bueno, venga a ver cuántas personas ingresan, entonces detecté que 2 días no ingresó ninguna persona, o no esperó, no ingresó ninguna persona. Pero en 5 días de lo que estuve ahí analizando, ingresó o estuvo ahí esperando que yo abriera una sola persona. En 6 días hubo 2 personas que están ahí esperando. En 4 días de los 20 días hubo 3 personas y en 3 días de los 20 días esperaron 4 personas. Entonces lo que yo voy a hacer es valerme de la popular distribución de frecuencia relativa para poder decir o en efecto tomar la decisión de cuál es la probabilidad de que en un día normal a las 8 de la mañana estén esperándome 5 personas, cuál es la probabilidad de que en un día normal me estén esperando 3 personas y así sucesivamente. Después de ello, digamos, si la probabilidad como resultado me diera que un número determinado de personas, digamos, si la probabilidad me diera a mí que en esos 20 días o una gran probabilidad o un gran número de personas me estuvieron esperando en muchísimos días, podré yo tomar la decisión entonces de decir, como la probabilidad de que en X días me estén esperando un número determinado de personas, entonces venga, sí vale la pena poder abrir un poco más temprano, porque en efecto, digamos, hay algún fenómeno de mi establecimiento que vea que la gente antes, digamos, me está solicitando a través de que esperan ahí a la entrada de mi establecimiento que yo pueda abrir un poco más temprano, ¿verdad? O si en última la probabilidad no me da tan alta, podría yo decir, no, yo sigo abriendo a las 8 de la mañana, o bueno, o no hablemos de que se abre un poco más tarde.
O bueno, sí, podría decir, bueno, realmente estoy hasta ahora empezando, nadie llega a las 8 de la mañana, podría yo tomar la decisión, bueno, entonces es que el comercio aquí se trabaja a partir de las 9 de la mañana, entonces yo también puedo tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, estimados, si son tan amables para pasar, digamos, ya a un ejercicio como más aplicado. Permítanme, me hidrato acá un poco. Bueno, ok, bien. Entonces, tengo por acá un ejemplo que me voy a permitir ya compartirles para que podamos mirar ese tema de asignación de probabilidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya permítanme un segundo, comparto pantalla. Vamos a mirar un ejercicio muy elemental de cómo trabajar, digamos, esa asignación de probabilidades por el método de frecuencia relativa. Entonces es un ejemplo muy similar al que hemos trabajado. Hay una diapositiva. Entonces en ese orden de ideas, pues yo lo pongo aquí por una popular venta de autos usados, una consignataria que se llama Cámara Autos, pero digamos que vamos a tomar el ejercicio de que una consignataria o una empresa que vende vehículos usados, pues ha tomado la decisión de ver más o menos, digamos, cómo es el manejo de las ventas de sus vehículos, ¿verdad? Cómo es el comportamiento de los vehículos, de la venta de vehículos, y entonces ha tomado la decisión de hacer, digamos, un estudio probabilístico, si se quiere decir, y entonces ha decidido en un lapso muy largo de tiempo, vamos a hablar de 300 días, un promedio aproximado que ellos quieren, digamos, tomar en lo que aquí resta del año, desde marzo hasta diciembre, que son aproximadamente ya 10 meses, bueno, 9 meses y medio, pero digamos que empezaron desde marzo. Entonces, ellos lo que quieren, digamos, es analizar cómo es el comportamiento de las ventas de su vehículo respecto del número de vehículos vendidos, ¿verdad? Entonces, ellos, digamos, han hecho, hicieron un análisis el año pasado, durante esos 300 días, de cuál es el comportamiento de venta de sus vehículos respecto de ese número. Y entonces, en ese sentido, lo que pudieron hacer es sacar, esto lo hicieron una fuente secundaria, ¿verdad? O sea, fueron, digamos, a sus registros de ventas y empezaron a decir, bueno, yo quiero hacer un experimento de saber, digamos, cuántos vehículos se venden y en qué número de días o en qué proporción de días es que se vende ese número de vehículos, ¿verdad? Entonces, digamos que sacaron una medida de poder decir, bueno, yo quiero ver desde cero, desde la venta de ningún vehículo, desde la no venta de vehículos hasta una venta diaria, digámoslo así, o una venta de 5 vehículos por día. Entonces quiero saber más o menos cuál ha sido ese comportamiento para asignar unas probabilidades y respecto de esas probabilidades poder tomar una decisión. Entonces, en ese orden de ideas, haciendo ya ese estudio, lo que pudieron detectar es que de esos 300 días, 54 días no vendieron ningún vehículo. Durante esos días, durante esos meses, en 54 días no hubo la venta de ningún vehículo. No, en 117 días, entonces, permítanme porque a veces con este tema que estamos teniendo de problemas, creería que sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, en 117 días de esos 300, vendieron apenas un vehículo. En 72 días de esos 300 vendieron 2 vehículos. En 42, 3 vehículos. En 12 días vendieron 4 vehículos. Y solamente en 3 días vendieron 5 vehículos. Entonces, de entrada,
sin necesidad de ser un experto en este tema de probabilidades, uno pudiese decir, bueno, pues como lo tengo subrayado ahí, veamos que en la mayor cantidad de días, que son 117 días, solamente se vendió un vehículo. Entonces, si yo fuese, digamos, el gerente de ventas, si fuese, digamos, o el gerente o el dueño de esta consignataria, en cierta manera me generaría una alarma, porque, digamos, obviamente sí, estamos teniendo unas ventas, es común, obviamente, que tengamos este tema de venta de vehículos, pero en ese sentido se me generaría una especie de alarma, porque lo que yo pretendería como dueño de un negocio o como gerente de ventas de esta consignataria es que en más días se vendieran más vehículos, ¿verdad? Ese es el éxito de todo negocio. En más días se venda un número más amplio, más grande de vehículos. Y me voy a otro plano, pues digamos que si usted lo mira desde todo punto de negocio, de vista de negocio, usted lo que más quiere es que en muchos días se venda mucho producto. Aunque usted podrá decir, y aquí se abre un poco el debate, ¿sí? Por ejemplo, podría decir, me dice Adriana, perdóname, Adriana que se ve negro. Adriana, bueno, toca que actualices dándole F5, el profe está usando Excel. Ok, bueno, okay, espero que se te haya solucionado, estimada Adriana. Entonces, en ese orden de ideas, si aquí puede abrirse un poco el debate y decir, bueno, profe, pero también yo le debo decir algo. Digamos, yo puedo tener en muy pocos días una muy buena venta y esa venta pues hace como que rentable el resto de días o compensa el resto de días que yo no venda. Pues digamos que esos serían otros postulados, porque de pronto ya uno tendría que mirar a temas de rentabilidad del negocio. Hay productos que no necesita venderlo usted todos los días y con un producto que venda una unidad en una semana, digamos que, como dicen popularmente en el argot de ventas, salvó la semana, ¿verdad? Pero si lo miramos más desde un punto de vista ya de rentabilidad del negocio, de productividad, de lo que quieran ustedes trabajar, cualquier variable, pues de lo que se trata es de que la mayor probabilidad recaiga en que yo tenga un número elevado de ventas de esos artículos en un número elevado de días o en la serie de tiempo, en la unidad de tiempo o medida que yo lo vaya a trabajar. Entonces aquí de lo que se trata el ejercicio básicamente es de que yo asigne unas probabilidades respecto de estos comportamientos, ¿verdad? Respecto de este comportamiento básicamente, del número de días de venta de vehículos. Entonces, ¿por qué hablo de que ya tenemos un camino muy adelantado respecto de esta situación? Entonces, tenemos un camino bastante adelantado porque nosotros trabajamos básicamente una distribución de frecuencia relativa. Este elemento que estoy señalando acá de 0 hasta 5, digamos, no se toma tanto como a frecuencia relativa porque ya es una medida estándar que yo establecí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que voy a referenciar es sacarle la frecuencia relativa a estos días de venta respecto del total de ventas. Entonces utilizamos la popular fórmula para sacar la distribución de frecuencia relativa en el sentido porcentual para mirar el número de veces que se repite esto en términos de proporción. Y entonces yo lo que hago pues básicamente es dividir ese número de días de venta entre el número total de días de venta. Recuerden que es muy válido fijar esa celda para que después me tome toda la métrica. Entonces yo digo, ya pues lo tengo ahí anidado a tema de porcentaje, entonces yo digo que en los 300 días que hice ese análisis de las ventas de mis vehículos, pude detectar que en el 18% de esas unidades, de esa serie de tiempo que tomé, no vendí ningún vehículo. Esa es, digamos, la primera respuesta que puedo tomar. Entonces, lo que yo hago es, en ese sentido, picar por aquí, ya me toma estos daticos, de pronto pues, como para hacer una breve retroalimentación, 54 dividido en 300, fijo con F4, y entonces pues ya todos los demás, entonces ya me
solamente cambia digamos, cambia el numerador y el denominador queda fijo, que es el tema de 300. Y entonces yo ya podré aseverar que, digamos, el 39% de los días de venta de mi consignataria solamente se vendió un vehículo. En el 24% se vendieron dos, en el 14% se vendieron tres, el 4% se vendieron cuatro vehículos y solamente un 1% de esos días se vendieron cinco vehículos, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, yo podría decir con más elementos de juicio que en el 39% de las ventas, puedo decirlo así, de los días de venta que yo establecí, solamente se vendió un vehículo, ¿correcto? Vuelvo e insisto, ya usted después analizará otros criterios y eso es muy válido que usted lo analice. Recuerden que mi sentir respecto de la estadística no es que solamente nos quedemos en los números, no es que solo nos quedemos aquí en hablar de que, bueno, dio ese 39, entonces yo tomo decisiones o el gerente dice, no, esto está terrible, esto no sé qué vamos a hacer, entonces en el peor de los casos coge a los vendedores y le dicen, ustedes no van más, ustedes aquí, ¿cómo es posible que yo los tengo trabajando? Y solamente me están vendiendo un vehículo por día, entonces miremos a ver, vamos a sacar a uno que otro vendedor, tal cosa, pero si de pronto ese analista, ese gerente, ese jefe de ventas se tomara la tarea de analizar otros criterios, podría ver entonces que sí, claro, este 39% es en cierta manera pues un poco difícil, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero ir y con esto quiero destacar es que usted tendría como estadístico que poder decir, ahora miremos este vehículo que vendemos 110, que hemos vendido 117 veces, ¿qué tipo de vehículo es? Por ejemplo, yo podría decirle, jefe, sí, si yo fuera ahí como el encargado del jefe de ventas y le estuviera dando el informe al gerente de la compañía, yo le diría, claro, jefe, sí, señor, usted tiene toda la razón en alarmarse, porque pues en 117 días nomás nos hemos vendido un tipo de vehículo, pero jefe, le quiero decir que ese tipo de vehículo que usted está mencionando es una camioneta, yo no sé nada de eso, pero es una camioneta Hammer, ¿sí? O sea, hemos vendido 117 camionetas Hammer, digamos, si ese fuera por tipo de vehículo, y esa camioneta nos ha dejado unos ingresos o una rentabilidad altísima y en efecto de productividad no nos hemos tenido que desgastar tanto como si de pronto, jefe, tenemos que hacerlo cuando vendemos dos o cuando vendemos tres vehículos, que el desgaste es doble, que toca cuidar más ese cliente, que hay que volverlo a llamar, que hay que explicarle muchas más cosas, bueno, que hay que obtener o hay que tener otras variables o otros criterios como para poder realizar esa venta. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, eso es lo que hay que empezar a sopesar o analizar cuando estamos hablando de probabilidades. ¿Sí? Ya nos puede dar una probabilidad y en últimas, la asignación de esa probabilidad en compañía o en conjunto con otros criterios o otros aspectos son los que realmente nos dan un soporte para tomar una decisión. Porque yo en efecto no puedo decir, no, es que como me salió este 39%, entonces echemos a todos los vendedores porque no venden. No, espere, miremos qué tipo de vehículos está vendiendo o miremos también, por ejemplo, otros aspectos externos a la compañía por los cuales se está presentando este fenómeno, ¿verdad? Entonces, no, es que en esos 117 días, digamos, no fueron días así muy de temporada, fueron días así que no hubo mucho movimiento de ventas por X o Y situación, entonces pues en ese orden de ideas también hay que analizarlo mucho, ¿correcto? Entonces en ese sentido, por el tema de probabilidades, digamos lo que usted lo que hace es sacar esta frecuencia relativa para poder asignar las mismas. Entonces, digamos ahí, si no nos vamos más allá, usted toma decisiones como decir, bueno, ¿por qué se está dando este 39%? O sea, estamos vendiendo muy pocos vehículos en proporción diaria durante muchos días.
¿correcto? Entonces, usted podrá tomar como gerente de ventas o como, digamos, gerente de la compañía decisiones respecto de esas probabilidades, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, entonces esto vamos a tratar de, no sé, sacar unas líneas de publicidad, de promoción para atraer mucho más a nuestros clientes, vamos a generar ciertos valores agregados para las personas que vengan de pronto a cotizar la compra de un vehículo usado. eh, Vamos a incentivar muchísimo más entonces a nuestros vendedores con algún tipo de comisión, con otros valores agregados también para que se pueda subir eso. Es decir, usted toma bastantes decisiones respecto de esa situación, ¿correcto? Entonces, así es básicamente como se trabaja el tema de frecuencia relativa. Entonces, en breves minutos, ¿qué les voy a pedir el favor, estimados estudiantes? Por favor, tomando como ejemplo este tema de, de vehículos vendidos, quisiera, si son tan amables, que me dieran un ejemplo a qué más le pudiésemos aplicar un tema de frecuencia relativa. Entonces, aquí me voy a abastecer, en el buen sentido de la palabra, de las experiencias de ustedes. Entonces sé que Eduard trabaja en Éxito, sé que mi amigo César trabaja en tema de Icontec. Discúlpenme si de pronto no tengo muy claro cuáles son los trabajos o las experiencias laborales de otros compañeros que tengo por acá, pero sí quisiera, por favor, por ejemplo, que voy a abrir nuevamente el micrófono a César para que si está por ahí, es tan amable, nos pueda participar un ejemplo de caso que podamos llevar a un tema más de su labor como profesional ahí de esa empresa, o no tiene que ser necesariamente como esa labor de su empresa o alguna una similitud de lo que acabamos de trabajar, pues primero para saber que también hemos apropiado ese conocimiento y segundo, pues para poder expresar que esto sí se valida en otras experiencias, o sea que esto es totalmente válido. César, le escuchamos. Buenos días, Fabián. Buenos días, compañeros. Pues Gracias, buenos ahora días. que lo escucho, pues, se me ocurre un poco, yo soy comercial y evidentemente este tema de ventas es importante, uno de los elementos que permite tomar decisiones para quien esté en una labor comercial directa o que quien tenga un equipo de ventas a su cargo, es revisar la estacionalidad, un poco asociado con el ejemplo que se daba con respecto a la venta. Entonces Sí, yo señor. puedo analizar las ventas en los diferentes meses y Sí, determinar cuál es el porcentaje de ventas que se da dentro de cada uno de los meses sí, señor. eh, frente al total anual, y de esa Correcto. manera, con esa información, poder establecer los porcentajes de venta de cada mes para poder tener clara la estacionalidad. Es decir, no es lo mismo vender en enero que en febrero, que en marzo, que en Total. abril. Hay algunas situaciones que pueden impactar, afectar esa estacionalidad, esa venta esas ventas en el año, dependiendo del tipo de producto. Sí, Hay señor. productos para los cuales noviembre, diciembre, enero es la plena temporada, es el récord de ventas en el año, mientras que otros sencillamente se bajan. Entonces, hacer ese análisis de cuánto en enero y cuánto representó esa venta de enero frente al total del año, me De permite acuerdo. establecer cuál debe ser el presupuesto de ventas que voy a asignar el próximo año, o si eventualmente tengo una situación, por ejemplo, con abril, que suele ser Semana Santa, eh, Ujú. pero yo no puedo quitarle más peso a abril y distribuirlo en los otros meses, pues voy a tener que saber, si sé que hay una estacionalidad, que hay un impacto fuerte, pues voy a trabajar desde unas estrategias que me permitan seguir generando ingresos y seguir generando ventas, a pesar de que se presenta esa situación del año De con la acuerdo. época de descanso. Muy bien. Sí, señor. Y permítame, no se me vaya todavía a ir para seguir complementándole. Y es muy válido este ejemplo que usted nos acota respecto de que muchas veces en este tema comercial y el tema de ventas es de donde más se enfoca este tema de probabilidades respecto de frecuencias relativas. Porque, por ejemplo, usted también lo puede hasta segregar y eso se hace mucho. De hecho, hemos acompañado por ahí algunos procesos de esos
para mirar el tema de categorización del tema de productos o de referencias que yo puedo trabajar. Entonces yo puedo sacar una métrica o una frecuencia relativa también por familias de productos para, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero mirar o observar cómo se ha comportado X o Y producto en un lapso de tiempo, y en ese sentido, o cómo se han comportado las ventas en esta zona o en este sector. Entonces yo puedo sacar frecuencias relativas respecto de mis clientes, respecto del número de mi vendedor, respecto de mi producto, para en un determinado momento tomar decisiones, por ejemplo, y eso sí se hace muchísimo, ténganlo muy en cuenta, el tema de los porcentajes de comisiones para los vendedores. Entonces, en ese sentido, yo digo, no, bueno, es cierto producto está en un porcentaje muy bajo, ¿cuál es la probabilidad de que este producto lo podamos aumentar respecto del comportamiento que ha tenido? Entonces, ahí es donde yo digo que tomo las decisiones de decir, no, mire, generalmente estos productos A, digamos, o B o C, si hacemos una categorización, son los que más rotan, son los que menos venden, aquí están asignados unos porcentajes. Entonces en ese sentido, lo que yo tomo decisiones es decir, no, venga, los productos que me están rotando muy poco, pero que son bastante rentables, entonces a este señor vendedor le voy a dar una comisión mucho más alta, mientras que de pronto hay productos que se mueven solos, que pues entre comillas se mueven solos, o tienen una rotación muy alta de ventas. Entonces sobre estos productos no voy a trabajar una comisión demasiado alta, porque pues es un producto que el mercado lo está pidiendo sin mucho esfuerzo. ¿Me hago entender? Entonces, sobre esas métricas es que se está trabajando mucho. Ok, César, muchas gracias, muy gentil por su participación. Entonces, mi amigo Edward referencia acá respecto de, tal vez dice, semanalmente se trabaja en almacén con relación al Fruber en productos específicos, con relación de ventas en el transcurso de la semana. Entonces, supongo que allá también hacen unas métricas de, bueno, el tema del sector o del área de Fruber, de frutas y verduras, cómo es el comportamiento, digamos, semanal de una determinada referencia de productos, para saber, digamos, bueno, cuál es el producto que está más quedado, cuál es el producto que tiene un alto porcentaje de ventas, y así poder establecer, digamos, ciertas estrategias para, por ejemplo, diría yo, el tema de los tiempos de entrega, el tema de los ciclos de compra de ese producto. Entonces, si ya el comportamiento está muy bajo, la probabilidad de venta o el comportamiento se va dando muy, muy lento, muy ralentizado, entonces yo ya hablo con mi proveedor y le digo, no, mire, esperemos, vamos a pedir ese producto ya en un lapso de tiempo mucho más largo, porque le tengo esta estadística. Es que lo que finalmente quiero que entiendan, y ya casi terminando, es que todas esas decisiones respecto de cómo hago esos movimientos se deberían soportar en un tema de probabilidades, en un tema de asignarle unos datos cuantitativos y poder hacerlos verificables y decirle a las personas, mire, es que yo tomo esta decisión es porque tengo estas variables, porque tengo estos sustentos cuantitativos que me dan para decir que no deberíamos comprar X producto tan seguido, porque al contrario, tengo este sustento para decir que siempre se nos está quedando agotado este producto. Y entonces, ¿qué pasa, señor proveedor? ¿Qué pasa con los jefes de compras? ¿Qué pasa con quien hace ese aprovisionamiento? ¿Verdad? Entonces, en esa mecánica siempre se está trabajando ahí. Por ejemplo, desde mi experiencia les puedo contar, cuando trabajé en la empresa Bavaria, nosotros hacíamos esos análisis respecto de situaciones que se estaban generando con nuestros proveedores de transporte. En pocas palabras les voy a comentar, Bavaria terceriza su transporte, siempre lo ha tercerizado, bueno, ahora lo trabaja a través de un renting, pero hace muchos años tercerizaba su transporte, sobre todo lo que llamábamos nosotros el transporte primario, que era el transporte de llevar de las plantas o de las plantas de fabricación de la cerveza a los centros de distribución. Entonces, en ese sentido, digamos que yo he trabajado como analista de distribución allá en un centro de distribución, en una planta, bueno, que no queda aquí en Bucaramanga. En un determinado momento nos reuníamos porque se estaba dando la situación de que nuestros terceros de transporte nos estaban cobrando una gran cantidad digamos, de recursos, nos estaban haciendo unos cobros excesivamente altos
por los tiempos de espera a los que tenían que someterse sus vehículos a las entradas de esas plantas o centros de distribución. Digamos que se tenía un contrato en el cual por cada lapso de tiempo que se demoraran esos vehículos en entrar, digamos, a Bavaria la penalizaba ese proveedor. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se empezaron a dar esas situaciones, nos reunimos un equipo y fue una experiencia espectacular, y realmente a eso los invito, a que trabajen mucho este tema de probabilidades, este tema de asignación de probabilidades, de frecuencias relativas, porque nosotros tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un análisis para ver qué tan real o cómo es que es el comportamiento de esa situación de los vehículos que se nos están quedando afuera. Y sí, en efecto, pudimos hacer un estudio en 30 días y escogimos alrededor de 3 o 4 centros de distribución del área de influencia donde estábamos, y nos pudimos detectar haciendo una medida por tiempos de espera. Entonces, ¿cómo era ese ejercicio? Se los quiero participar así de sencillo. Se paraba un auxiliar ahí, un señor que asignamos, uno de los dos operarios, y todos los días entonces él veía llegar una tractomula y empezaba a apuntar el tiempo desde el momento que el conductor de esa tractomula dejaba sus papeles y se devolvía a esperar la entrada de ese vehículo, y calculaba ese tiempo hasta que el vehículo entraba. Y así lo hicimos con una gran cantidad de vehículos, lo hacíamos con vehículos y lo hacíamos durante ese lapso de tiempo. Y en efecto, nos pudimos dar cuenta que, claro, una gran cantidad de vehículos se quedaba una gran cantidad de días ahí en ese tiempo de espera, y eso en efecto era lo que hacía que se generaran esos cobros tan altos. Entonces se le pudo demostrar a la gerencia de almacén, al jefe digamos, de aprovisionamiento, al jefe de almacenamiento a nivel nacional, que en efecto esas situaciones se estaban dando, esos cobros se estaban dando, porque nuestros procesos internos estaban demasiado mal estructurados. Entonces, a partir de esa métrica, a partir de esa estadística, se pudieron tomar decisiones como, por ejemplo, bueno, es que qué problema es que tenemos al interior. No, es que los problemas que tenemos al interior es un tema de espacio, que no hay dónde meter esas tractomulas, entonces toca esperar que descarguen una, salga una y entre la otra. Entonces, bueno, entonces se decidió entonces hacer mejores distribuciones de planta o layout al interior para reacomodar algunos procesos y que en patio se pudiera llevar a cabo una mejor distribución de planta. Entonces se abasteció de mayores operarios de montacargas. Entonces se tuvieron que cancelar o anular algunos procedimientos, algunas tareas que lo que hacían dentro del flujograma del proceso era hacer más lento esa dinámica. ¿Me hago entender? Entonces, bajo esa situación es aseverar, estimados estudiantes, que estas herramientas de asignación de probabilidades mediante frecuencia relativa son absolutamente válidas y absolutamente certeras para usted poder hacer mejoras en procesos. Esa es, digamos, como lo que tengo para comentar respecto de esta situación. Y por último, pues ya está el famoso método subjetivo, que en últimas, palabras más, palabras menos, como lo referencio aquí en esta parte azul, parte de la propia experiencia o la intuición, ¿sí? Entonces dice que es el más indicado cuando no es factible suponer que todos los resultados de un experimento son igualmente posibles, y además se cuenta con pocos datos relevantes. Entonces es cuando yo no he tenido fuentes primarias, yo no tengo fuentes secundarias de información, siempre he vivido de la intuición, de la experiencia mía, como les hablaba al principio. Entonces, pero hoy día realmente ya muy poco se trabaja por método subjetivo, porque todos nos estamos sometiendo a unos temas muy cambiantes de mercado, de clientes, de consumidores, de hábitos de consumo. Entonces pues eso hace que se ponga más difícil. Nos manifiesta como cuando dije que en Bucaramanga hoy estará haciendo tremendo sol. Correcto, señor. Es algo absolutamente subjetivo porque no tenemos en este momento elementos de juicio o de valor para poder decir si esto se va a llevar a cabo o no. Bien, entonces, palabras más, palabras menos, estimados estudiantes, esta era nuestra intervención del día de hoy. Yo les pido por favor, ahí en su
material de estudio, en su libro guía, hay muchos más ejercicios respecto de asignación de probabilidades. Les pido también mucho, por favor, estudien algún tema por ahí de probabilidad condicional, que está ahí más adelante de este tema de introducción a la probabilidad. Es un tema que probablemente nos trabajemos en exámenes finales, ¿sí? Un tema por ahí de propiedades de las probabilidades, pero eso digamos a manera muy básica, pero sí enfoquémonos un tanto en poder ocupar ahí nuestro estudio en probabilidades condicionales. Bien, en ese orden de ideas. No sé si estos breves 5 minutos que nos quedan tengan alguna pregunta respecto de productos, del desarrollo de la asignatura, que me puedan decir, no sé, qué dudas tienen, o respecto aquí de la clase que tuvimos hoy, qué duda les queda, no sé qué inquietudes tengan, estimados. Bueno, parece ser que no encuentro ninguna inquietud. Entonces, básicamente es agradecerle, como siempre, a mis compañeros que siempre han estado acá, a mis coequiperos, si me permiten el término decir. Entonces, siempre agradezco a Edward, a Juan Sebastián, César Augusto, a Adriana, a Diego, bueno, también agradezco mucho a Franklin, nuestro auxiliar de soporte TIC, por su asistencia, por su colaboración. Siempre agradezco en especial a César, a Edward Yesid, por sus oportunas colaboraciones, por sus oportunas experiencias. También han sido muy buenas en lo que trabajamos en la tutoría presencial. Siempre ha sido mi estilo poder abastecerme también de esas situaciones, pues porque esto también no se trata de hacer un monólogo. Puede que yo tenga algunas experiencias, pero vea que podemos comprobar que en efecto ustedes desde su perspectiva laboral también nos pueden aportar, y eso es absolutamente válido, absolutamente indispensable en el desarrollo del aprendizaje. A veces ustedes mismos estudiantes, digamos, suelen colocar también de manifiesto el apoyo que sus mismos compañeros les dan cuando de estas tutorías o cuando de las clases se trata, y vean que es bueno que sepan que esto sí se puede validar, o esto tiene un asidero bastante bueno. Bien, chicos, entonces, sin más palabras, nos vemos la próxima tutoría. Como siempre, les agradezco mucho. Dios me los bendiga. Ya saben, lávense bien sus manitos, poco contacto social. Créanme que esto va a pasar. Si profesan alguna religión, oren mucho, pidámosle al Señor que nos dé mucha sabiduría, que les dé mucha sabiduría a los médicos, a que las personas que están tratando esta enfermedad, a quienes están creando los antídotos o las curas para esta cuestión, y podamos salir todos avantes. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias, muy amables por su participación, y que tengan un resto de día espectacular. Hasta pronto.